tardes, bienvenidos y bienvenidas a todas las personas aquí presentes y a todas las personas que estáis en la plataforma digital del Colegio de la Psicología de Madrid. Hoy nos toca presentar el libro Duelo, autolesión y conducta suicida, desafíos en la era digital, de Luis Fernando López Martínez. Este libro forma parte de las actividades dentro del proyecto Hablemos del suicidio con el Colegio de la Psicología de Madrid. Es la cuarta actividad que tenemos dentro de este programa, de este proyecto. Y este proyecto forma parte, quiere dar como objetivo dar respuesta a esa mirada integral y dar voz a una realidad que nos ha hablado hasta ahora, que es el suicidio. Hoy tenemos en la mesa, y yo tengo, aparte de, ya no nerviosa, estoy emocionada, ¿eh? ¿Se nota? Sí, ¿verdad? Porque es un placer. No solamente el autor, que ahora hablaremos de él, sino, en primer lugar, quiero presentar a nuestro decano, José Antonio Longo Latorre. Ya le conocéis, pero aparte de decano, de nuestro decano del colegio, es una persona experta en el tema. Y es una persona con una gran sensibilidad hacia otros temas y hacia este en especial. Y aparte de ser experto, él ha acompañado y acompaña continuamente a muchas familias y a muchas personas que están enfrentándose a este problema. Ya no solamente del suicidio y del libro y de la relación con Luis Fernando, sino el gran esfuerzo que está haciendo con esta campaña, el cómo ha apostado por esta campaña. No es una campaña fácil, no es un proyecto fácil, y él ha apostado por ello. Entonces, gracias, José Antonio. Eva, igual que José Antonio, también eres una de las protagonistas del libro, ¿verdad? Es un placer y es un lujo estar contigo. No todo el mundo puede estar como protagonista de un libro como el de él. Eva es experta también en el tema, codirectora del proyecto ISNES, igual que Luis Fernando, psicóloga sanitaria, compañera y amiga de él, ¿vale? Y otro lujo también es estar contigo aquí hoy. ¿Y qué voy a decir yo ahora de Luis Fernando y del libro? Pues voy a contar un poco lo que me ha pasado. Si yo me pongo a leer el currículum, nos podemos tirar aquí un buen rato y nos perdemos otra parte del libro y solamente me dejan 10 minutos porque luego tengo que cortar. Aparte de psicólogo sanitario, codirector del proyecto ISNES, máster en Psicología General Sanitaria, Psicología Humanista, Intervención Comunitaria, Mediación y Resolución de Conflictos y todo lo demás, ¿vale? Psicoterapeuta. Es importante esto y luego ya os diré por qué, ¿vale? Y lo digo de buena mano. Y lo digo desde el corazón, ¿vale? Y lo digo por la experiencia de personas que sé que está llevando y que lleva como pacientes, y es un auténtico lujo el tenerle aquí, aparte de como psicólogo, como terapeuta. Y como no, como coordinador del proyecto. Pero os decía que os iba a contar un poco lo que me había pasado. Yo me había leído el libro, me pongo a leer el libro por segunda vez para preparármelo para hoy, e intentar coger frases y no podía. No podía, porque todas eran buenas. Todas me parecían importantes. Claro, cuando algo es bueno, ¿verdad? Todas las frases son buenas. No podía elegir, no sabía cuál elegir. He cogido muchas, pero no sabía muy bien cómo hacerlo, porque digo, si las cojo y luego las repiten ellos, pero es que hay frases tan fundamentales. El duelo por el fallecimiento de un ser querido por suicidio impone una única, inexorable verdad: la necesidad de sanar al amor
curar el recuerdo, zurcir los rotos del corazón. Tela, ¿eh? Lo que dice todo eso. Hablar del suicidio, escribir sobre el duelo y la muerte silenciada no lo contagia, posiblemente lo prevenga. El suicida no desea morir. Lo que anhela desde lo más profundo es vivir, vivir sin sufrir. Y podría deciros miles, ¿vale? Porque de los 18 capítulos, frases y frases que he ido recogiendo. Pero esas frases y esos capítulos no solamente es la frase. Esos capítulos, en cada uno hay un mensaje, hay un resumen, hay una clave y hay una herramienta. ¿De qué libro podemos decir que podemos sacar todo eso de cada capítulo? Muy poquitos, ¿verdad? Y además, ¿cómo lo hace? Lo hace, y lo que hace es, con el dolor de los pacientes, ha creado herramientas. Herramientas para prevenir el suicidio. Yo no lo había visto hasta ahora, ¿eh? Herramientas para prevenir el suicidio, cuando era algo de lo que nos hablaba. Nos deja ver los valores que tiene la importancia en la educación de esos valores digitales como parte de la prevención. ¿Cuándo se había hablado de esto? De los valores digitales para prevenir. Yo esta mañana, cuando lo he puesto en las redes sociales, me han empezado a llegar mensajes. Nuria, ¿esto yo lo puedo leer? De una amiga que no es psicóloga, de un adolescente. ¿A quién va dirigido el libro? Yo me he preguntado eso. Y la respuesta es, ¿a quién no? ¿A quién no está dirigido este libro? Es un libro técnico, científico, desde el corazón, escrito, con lo cual todos y todas le podemos leer. Claro, como profesionales y como profesionales de la psicología, pero no los psicólogos y las psicólogas que están trabajando en el tema del suicidio. Tiene que ser un libro base para todas las personas que estamos trabajando en la clínica, para todas las personas que estamos trabajando con pacientes. Pero ¿y el resto de profesionales? ¿Y los maestros? ¿Y los tutores? Básico para ellos. ¿Y los profesionales de la salud? Bueno, este libro, una persona que esté trabajando en urgencias de un hospital, libro base también, ¿verdad? Eso hablo de los profesionales, pero si yo me pongo a leer el libro no como la mirada de un profesional, sino si me pongo a leer el libro como madre, como padre, como hermano, como amiga, como familiar, me da unas claves bastante importantes. No voy a enrollarme más, porque os quiero dejar vuestro tiempo, pero para mí es un libro que te enseña, te da una lección, te da herramientas para hablar del suicidio sin criticar y sin juzgar. Básico en este tema. Y te enseña a acercarte a algo que yo siempre he trabajado con todos los pacientes que he tenido, te entiendo, estoy contigo, yo te acompaño, ¿vale? Y te deja a un lado la frase de no te preocupes, porque lo que te hace es acercarte y el no te preocupes te aleja. Yo no voy a decir más. Gracias. Gracias por estar aquí. Gracias por ser el coordinador de esta campaña que está siendo un auténtico lujo para el colegio contigo. Y gracias por este libro. Gracias por ser el autor y gracias por ser terapeuta. Un saludo. Emocionante, ¿eh? Yo me he tenido que respirar varias veces.
Y ahora voy a dar la palabra a nuestro decano, a José Antonio, que, bueno, seguro que os llega mucho más al corazón todavía. Gracias. Bueno, buenas tardes a todas y a todos los que nos estáis escuchando, viendo, las personas que estáis aquí presentes. Buenas tardes, Eva, buenas tardes, Fernando. Nuria, déjame que te diga una cosa así para empezar. Al margen del agradecimiento por tus palabras, hay que expresar que efectivamente la idea de trabajar en este proyecto de Hablemos del Suicidio surge al poco tiempo de ganar las elecciones y yo creo que mis palabras iniciales en un petit comité fue: Nuria, vamos a meternos con este asunto y tú te vas a encargar de coordinar desde la Junta los procesos que tienen que ver con el proyecto de Hablemos en su conjunto. Hemos empezado por suicidio, pero vamos a seguir tocando temas de especial relevancia en nuestra sociedad, de especial preocupación para las personas y para la ciudadanía, que no sean demasiado visibles en general, para precisamente acercar a las personas, a la sociedad, a espacios ligados al sufrimiento, pero no solo, también ligados a lo que es la vida cotidiana. Pero empezábamos con hablar del suicidio fundamentalmente por aprovechar la inercia de que en septiembre nos encontrábamos con que el día 10, mañana, se celebra el Día Internacional para la Prevención del Suicidio. Pero Nuria y yo hablábamos, tenemos que trascender esto, tenemos que es una expresión que ya he utilizado mucho estos días, tenemos que superar esa vieja cultura, ese viejo mantra de que el Día Internacional hablamos de, y luego dejamos de hablar de ese tema, pues sencillamente porque hay otros y demás. Bueno, el sufrimiento, el dolor psicológico, la desesperanza, la desconexión de la vida en sus ámbitos personales, sociales y demás, está en el corazón de muchísimas personas que ya no están con nosotros. El sufrimiento está en el corazón de muchas personas que están y han sobrevivido al terrible dolor y la tragedia. Y nosotros, y Nuria y yo somos exponentes modestos de esta historia, queríamos fundamentalmente rendir un homenaje con este proyecto al sufrimiento psicológico, emocional, que hace que la idea de la muerte anide, a veces en la mente, a veces en el corazón y a veces en la conducta, desgraciadamente. Porque se ha dicho ya muchas veces, hablar de la muerte, hablar bien de la muerte es contribuir a salvar vidas. Es hablar de la reivindicación de la vida, es hablar de encontrar cauces, de encontrar nuevas vías, nuevos elementos, nuevas ventanas que te permitan aproximarte a una interpretación diferente de lo que es tu vida. Así que gracias, Nuria, por tus palabras. Sinceramente creo que has estado brillante, permíteme que te lo diga, porque muchas de las cosas que seguramente yo iba a subrayar, tú las has podido citar, pero con una elegancia, con un cariño, con una sensibilidad, que son precisamente importantes en esta campaña. Porque en esta campaña la psicología es importante, sí, pero aquí la importancia se la damos a las personas. Comentaba hace un momento, estabais todavía por aquí o estabais ya por aquí, comentaba, esta campaña está yendo muy bien, está siendo muy valorada. Y les decía yo a Nuria, a Eva y a Fernando, les decía, pues ahora es cuando más humildes tenemos que ser y menos autocomplacientes. Y tenemos que trabajar de manera discreta, seguir haciendo las cosas bien, porque los importantes no somos nosotros. Yo tuve la oportunidad de recibir con mucho cariño una llamada un día de Fernando que me dijo, José Antonio, estoy a punto de terminar un nuevo libro. Yo tuve la suerte de acompañarle también en la presentación de
peajes emocionales, que la hicimos también en nuestro colegio antes de la pandemia. Y le dije, pues me dijo, me gustaría que pudieras prologar o coprologar el libro. Y por supuesto le dije que sí, que encantado y demás. Y efectivamente, cuando yo leí el texto, pues me vi comprometido a señalar aspectos especialmente emocionales, ligados al corazón, ligados a la sensibilidad que el libro destilaba. Hay unas palabras de Jung que están en algunas imágenes que a veces nos mandamos por internet, por WhatsApp, ¿no? Un autor con unas palabras señaladas y demás. Y hay una frase, una manifestación de él que es especialmente interesante, que yo creo que viene mucho al pelo de este momento en el que estamos. Conozca todas las teorías, domine todas las técnicas, pero al tocar un alma humana, sea apenas otra alma humana. Esto es probablemente debería ser el mantra que todos los psicólogos y las psicólogas, pero las personas que trabajamos con gente que sufre, deberíamos tener situado en parte visible, para que ante cualquier circunstancia, cualquier momento de despiste, cualquier momento malo que tenemos, como cualquier persona, nos pudiese centrar otra vez en las palabras y demás. Yo voy a contaros una anécdota que tiene mucho que ver con lo que representa Fernando. Yo creo que para la profesión, pero también para mí. Cuando es una anécdota personal, pero que ilustra mucho esto que estábamos rascando. Cuando mi hijo, el mayor, muy buen estudiante, estaba a punto de... Bueno, era el último día en el que tenía que elegir carrera, en esos momentos en los que con 18 años parece que la vida se les acaba y demás, ¿no? Chico que había sacado excelentes notas y estaba llorando como una magdalena porque no sabía qué poner en primer lugar. Y yo recuerdo que decía, madre mía, en casa del herrero cuchillo de palo, qué mal he hecho yo para no saber orientarle en este momento tan complejo y demás. Bueno, y él tenía una diatriba entre una carrera profesional ligada al mundo de arquitectura o la medicina. Yo, después de darle muchos, no sé, hacer muchas consideraciones, de intentar hablar con él, de decirle, pero Pablo, que no pasa nada, que tú sigue tu instinto, que ya veremos. Le dije una vez, pero ¿tú quieres ser un buen arquitecto? Y me dijo, sí, claro. Y yo, ¿tú quieres ser un buen médico? Y, pues claro. Me miraba como diciendo, a ver qué me va a decir mi padre, a ver qué tontería va a soltar. Y le dije, pues mira, para ser un buen arquitecto, tener éxito y demás, pues vas a tener que estar trabajando en muchos despachos, haciendo miles de trabajos que te los mandan. Bueno, y tú vas a aprender mucho y demás. Pero para ser el mejor médico del mundo, casi te vale la primera consulta. Porque basta que trates bien a una persona, que la mires a los ojos, que la escuches, que la atiendas, que la entiendas, que la respetes. Aunque luego tires de manual para ver qué es lo que puede estar pasándole. Para que seguramente cuando salga diga, qué buen médico tenemos aquí. Bueno, mi hijo acabó efectivamente medicina y partió por ese camino. El alma humana, la capacidad para acercarse a las necesidades de las personas, para ser un ser humano, para ser otro alma humana que trata con una alma humana que está sufriendo o que pasa por una situación de vicisitudes y demás. Y este libro, como digo en el prólogo, fundamentalmente es un ejemplo de eso. Es un ejemplo de quien escribe lo que vive cada día con esta perspectiva. Es un ejemplo de quien escribe lo que siente, lo que llora por dentro y seguramente también por fuera, en muchas ocasiones, al escuchar, al tocar, al pulsar
los entresijos del corazón y del alma de las personas. Y cuando hablamos precisamente de esa tríada de sufrimiento muy ligada a la experiencia del suicidio, que es la configurada por las 3 Ds, ¿no? El dolor psicológico y emocional, la desesperanza y la desconexión de tu propia vida y de la vida de los demás, el encontrar a alguien paciente, implicado, comprometido, sensible, humilde, respetuoso, cariñoso y afectivo, pues probablemente ayude a ganar esa dramática batalla en la que está incorporada, metida esa persona. Él empieza el libro con una dedicatoria a una persona que es amiga mía, además de su pareja, que es Almudena. Y dice a Almudena, que la tenemos aquí, la luz en mis sombras. Fue lo primero que leí y dije, ya, esto me interesa, porque es una manera poética de reconocer que uno tiene sus sombras también, a pesar de que estés yo diría que en el tránsito del éxito profesional, de un espacio de reconocimiento público, personal, profesional, pero decir, es que hay alguien que está en mis sombras y que me da luz, es una manera muy bella de introducir todo lo que luego de alguna manera se dice. Decía Nuria, y decía bien, que son muchas las cosas que podemos entresacar de este libro, pero yo no quiero ni mucho menos quitar demasiado tiempo a esta introducción. Pero sobre todo dejadme que os diga 3 cosas. Una, nosotros hemos incorporado aquí la presentación de este libro porque encaja, ¿verdad, Nuria?, en el corazón de nuestra filosofía. Fundamentalmente, encaja en la manera en que nosotros entendemos no solo qué es la psicología y para qué sirve, sino qué es un colegio profesional y para qué sirve. Porque o nosotros nos rodeamos de unos principios y unos valores donde la ética, la capacidad para entender que no siempre vamos a acertar, la capacidad para interpretar que no siempre vamos a elegir la mejor opción. Si no nos situamos en unos principios y en unos valores que nos hagan entender que si nos equivocamos inmediatamente hay que pedir perdón, pero que vamos a dar la vida, por lo menos nuestro esfuerzo, para que este sea un colegio profesional ético, responsable, sensible, pero no exento de errores. Si no nos comprometemos con esa visión y con esa misión, yo creo que no lo estaremos haciendo bien. Y por eso, primera consideración, entendimos que este texto, que además es el texto de la persona que hemos elegido para que sea el coordinador técnico de todo este proyecto, era una manera muy interesante de explicar también estos principios que están en cada una de las conferencias, en cada una de las actividades. La segunda cuestión que quería tratar tiene que ver con el hecho de que, lo decía Nuria y lo decía muy bien, ahí me has pisado esta idea, pero yo la voy a suplementar. Es que es un libro para todo el mundo. Es que es un libro que puede leer un profesional de la salud mental y serle especialmente interesante, puede leerlo un profesional del ámbito educativo, un profesional del ámbito de la intervención social, del ámbito de la justicia, del ámbito de la psicología del deporte perfectamente, de la psicología del trabajo, pero es un libro que a cualquier persona le puede interesar, porque lejos de profundizar en tecnicismos y en palabras, expresiones que nos alejan a veces de lo fundamental del mensaje, pues se lee rápido, se lee bien y sobre todo se adentra en cosas que todos
hemos pensado alguna vez y que todos tenemos como idea. En muchas ocasiones se adentra en contenidos que no conocemos, lógicamente, pero que nos han interesado y que forman parte del debate público, de los retos sociales y demás. Y claro, a mí eso me parece un logro especialmente importante. Es decir, un psicólogo, un psicoterapeuta al servicio de los ciudadanos y de las ciudadanas para contribuir a que entiendan mejor cómo funcionamos las personas cuando sufrimos, pero no solo, también, ¿no? Sino cuando encontramos una salida y demás. Y la tercera consideración que quería hacer, y acabo, tiene que ver con algo que escribí aquí al final y que no recordaba, pero es que lo quiero no lo recordaba porque cuando he vuelto como ha comentado Nuria, a releer el libro, he leído, he vuelto a ver, en fin, las cosas que más me interesaron, pero he vuelto a leer lo que yo escribí. Y escribí esto: siento una profunda satisfacción al tener la oportunidad de completar estas líneas. Tener la oportunidad de acompañarte humildemente con estas líneas representa para mí un honor difícil de describir con palabras. Aunque hay una que sí quiero resaltar y que me permite dar fin a este conjunto de breves reflexiones introductorias. Gracias por ser como eres, gracias por compartir conmigo tus ilusiones, gracias por permitirme estar hoy aquí, ya para siempre, a tu lado. Y yo decía, bendita aventura. Y así acababa. Y lo más curioso del asunto es que todo esto ha ido cuajando en una suerte de relación personal, yo creo que cada vez más cariñosa y más implicada, y en una suerte de admiración por mi parte singular. Pero admiración por lo que das, por cómo sonríes, por cómo tratas, porque nunca te enfadas. Bueno, Almudena sí me dice que te enfadas alguna vez, pero te enfadas poco, pero sobre todo por cómo tratas a las personas. Así que, encantado de estar aquí con vosotros, encantado de acompañarte hoy. Creo que he respetado bien los tiempos, incluso me he quedado un poco corto, y lo que Nuria diga. Muchísimas gracias, señor decano, por tus palabras y por cómo nos llegan siempre sus palabras, ¿verdad? Que no es lo que dice solo, sino lo que se siente cuando lo dice. Eva, te toca. Es un placer, ya te lo he dicho, tenerte aquí y tener la suerte de estar en su libro, ¿no? Y poder acompañar. Hombre, el placer es para mí estar aquí con vosotros, acompañando a Fernando y acompañándonos a todos en este momento tan bonito y tan especial, claro. Pues tienes la palabra. Muchas gracias, Nuria. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Como ha dicho Nuria, yo soy Eva y soy, junto con Fernando, codirectora del proyecto ISNIS de investigación, prevención, detección e intervención en las conductas autodestructivas, autolesivas y suicidas. Es verdad que soy codirectora junto a él, es verdad que soy su compañera de estudios, su compañera de investigación, pero sobre todo, y lo más importante para mí, creo que soy su amiga. Y como eso es lo más importante para mí, el estar hoy aquí con vosotros, con él, acompañándole en la presentación de este libro, Duelo, autolesión y suicidio, desafíos en la era digital, es algo muy emocionante, que bueno, es que estoy muy nerviosa, me pasa un poco como le pasaba a Nuria, es que estoy nerviosa, pues no sé, como pocas veces en mi vida, porque para mí es estar acompañando, es estar apoyando a mi amigo, a mi hermano, a mi compañero. Entonces, bueno, espero que me perdonáis, en algún momento me pongo así como un poquillo temblorosa y bueno, pues eso. Lo primero de todo, me gustaría sobre todo dar la enhorabuena y agradecer al Colegio de Psicólogos esta iniciativa, Hablemos del Suicidio, que es una iniciativa tan necesaria y a la vez tan valiente, porque es que realmente son muy pocos los organismos que se atreven a hacer un ciclo tan largo y tan profundo sobre este tema, que no nos engañemos, es un tema bastante peliagudo. También me gustaría agradeceros a vosotros, por supuesto, el estar aquí con nosotros, pero sobre todo, te quiero dar las gracias a ti, Fer,
Pero te quiero dar las gracias no solo por este libro, te quiero dar las gracias por estar siempre conmigo, por tender siempre la mano, por confiar en mí hasta cuando yo misma no confío y, por supuesto, pues por dejarme estar aquí contigo compartiendo un éxito, pero que es un éxito merecido. Este éxito es el resultado de un esfuerzo, de un cariño que has puesto en este proyecto como en todo lo que haces. Entonces, para mí es un orgullo y es un no sé expresarlo con palabras, es una satisfacción tan grande el estar aquí contigo que no puedo decirlo de otra forma. Y no me voy a poner tierna, que si no al final vamos a acabar aquí todos soltando la lagrimilla. Bueno, todos hemos oído decir que la autolesión y el suicidio son graves problemas de salud pública que afectan diariamente a miles de personas. Hemos oído decir que el suicidio es esta epidemia silenciosa. Pero ¿sabéis qué es lo malo? Que es verdad. Es verdad. Al final, la autolesión y el suicidio son unos graves problemas que causan mucho dolor y causan mucho sufrimiento a muchas personas. No solamente a las personas que cometen este tipo de actos, sino a todo su entorno, a los familiares, a los amigos, a los compañeros, a todas las personas allegadas. Pensad que en el 2019 se produjeron 3.671 suicidios en España. Esto supone 10 muertes al día. Una muerte cada 2 horas y media. Si a esto le añadimos los intentos de suicidio, las muertes que se catalogan como accidentes, pero que posiblemente no lo sean, y que por cada suicidio se estima que afecta de entre 6 a 10 personas, cuantificad, pensad el dolor del que estamos hablando. Pensad la cantidad de gente que se está viendo afectada por este problema, pese a que sea un problema oculto. Y ahora pensad o decidme, ¿es o no es un grave problema? Realmente sí que lo es. Y es que cuando hablamos de suicidio y cuando hablamos de autolesión, estamos hablando de sufrimiento. Estamos hablando de un sufrimiento tan grande y un sufrimiento tan profundo que lleva a la persona que lo padece a hacerse daño porque no encuentra otra forma de escapar a este dolor emocional tan grande que está sufriendo. Pero es que además estamos hablando de un sufrimiento totalmente inmenso que afecta a las personas que acompañan a quien está pasando por esta situación y a las que en muchas ocasiones no saben o no pueden ayudar. Pero es que no solo hablamos de sufrimiento, también hablamos de soledad. ¿Qué me decís de esta soledad, de tener que pasar toda esta situación en silencio, por no saber a quién acudir, no saber qué hacer? Esta soledad de no atreverse a contar lo que te pasa por miedo a que juzguen, por miedo a que se estigmatice, por miedo a que te tomen, perdonadme la expresión, pues por loco con todas las comillas del mundo. Estamos hablando de soledad. Y es que al final hablar el suicidio es un tema tabú, es un tema silenciado. Porque es que hablar del suicidio da miedo, no nos engañamos, y da miedo por varios motivos. Lo primero, da miedo, desde mi punto de vista, porque el hablar del suicidio significa reconocer qué pasa. Significa que es un problema real que está en la sociedad. Significa abrir los ojos y darnos cuenta de que no podemos seguir mirando hacia otro lado y que tenemos que hacer algo. Significa la obligación de tomar acción. Significa la obligación de darnos cuenta de que la prevención del suicidio es cosa de todos. Y significa el darnos cuenta de que el suicidio es algo, el suicidio y la ideación suicida es algo que nos puede pasar a cualquiera de nosotros. Pero no solamente da miedo por esto, también da miedo por el temido efecto copia, este mito tan extendido en nuestra sociedad que nos hace pensar que el hablar del suicidio lo que va a hacer es provocarlo, nada más lejos de la realidad. El hablar bien, de forma correcta y responsable del suicidio, como ahora mismo ya casi todos sabemos, ayuda a prevenirlo. Tenemos muchas campañas que se están oyendo ahora, el silencio no ayuda, hablar salvavidas. Parece que poco a poco nos vamos dando cuenta y parece que cada vez son más los organismos y son más las iniciativas que van tomando voz, pero aún así es del todo insuficiente, por supuesto. Y por último, desde mi punto de vista, hablar del suicidio da miedo por el temor a equivocarse. ¿Y qué pasa si digo algo que no debo? ¿Qué pasa si hago algo que no debo? ¿Qué pasa si digo algo que agrava la situación? Bueno, pues por esto,
porque el suicidio es un tema tan oculto y es un tema tan tabú, es tan importante que los profesionales que rompan ese miedo, que rompan ese tabú, que alcen la voz y que hablen del suicidio como ha hecho Fernando, que hablen alto y claro, que nos den herramientas, que nos enseñen a entender, que nos enseñen a aprender qué es lo que pasa y que nos den una serie de pautas, una serie de herramientas para saber qué hacer y cómo comportarnos pues, ante estas situaciones. Y esto precisamente es lo que hace Fernando en este libro, darnos estas herramientas, hablar alto y claro, siempre con el mayor respeto y con la mayor responsabilidad. Y ya que hablo de Fernando, pues os voy a contar cómo le conocí, que fue por una auténtica casualidad, como pasan todas las cosas buenas, y además es que curiosamente le conocí aquí, en el Colegio de Psicólogos, y además curiosamente le conocí en un día de la prevención del suicidio. Pues quiso la casualidad, el azar o el destino, según se quiera mirar, que a los dos nos encargasen el organizar una ponencia para la prevención del día del suicidio de hace bastantes años ya. Y como los dos estamos, que nos lanzamos a cualquier cosa, dijimos que sí sin conocernos de nada y sin habernos visto ni tan siquiera las caras. Pero hay que reconocer que desde el primer momento la química que tuvimos trabajando fue increíble, nos compenetramos fenomenal y entonces nos vinimos arriba y decidimos, después de la charla, seguir trabajando juntos. Entonces, trabajamos y después de mucho esfuerzo y de mucha dedicación, sudor y lágrimas, nació el proyecto ISNIS, que es, como os he dicho, un proyecto de investigación, detención, intervención y prevención de las conductas autodestructivas y suicidas, pero siempre bajo un entorno especial, un entorno que nos llama especialmente la atención a los dos, que es el entorno de las redes sociales, Internet, las nuevas tecnologías, la importancia que esta nueva realidad que vive nuestra sociedad y cómo estas tecnologías pueden influir o pueden modificar este tipo de comportamientos. Así que nada, de esto que os acabo de contar han pasado ya unos cuantos añitos, ¿para qué nos vamos a engañar? Y la verdad que seguimos trabajando juntos, seguimos acompañándonos en un camino que la verdad que es muy duro y es muy difícil. Los que trabajáis en estos temas, estudiáis estos temas, lo sabéis, que es un tema complicado. Y sigo a su lado o él al mío, aprovechando de sus conocimientos, aprovechándome de todo lo que sabe y no nos engañemos, intentando seguirle el ritmo, porque la verdad que es que trabaja, que no os hacéis idea, es increíble, no para nunca. Me las veo, me las deseo y no llego. Pero si tuviera que definir el trabajo de Fernando con 2 palabras, lo tengo clarísimo. Lo definiría como cercanía y respeto. Lo tengo claro. Respeto por este respeto tan profundo que tiene Fernando a un tema tan difícil y tan complicado como son las conductas autolesivas y las conductas suicidas. Y este respeto hace que no se conforme, hace que no pare de estudiar, hace que no pare de aprender, hace que siempre siga reciclándose, que siempre siga en movimiento, intentando sacar la mejor versión de sí mismo, tanto personal como profesionalmente, y que siempre dé lo mejor de él en todos los proyectos y con todos sus pacientes. Y esto cualquiera de los que le conocéis y cualquiera de los que habéis trabajado con él, veo gente que asiente por aquí, sabe, ¿verdad? Sabe, ¿verdad, José Antonio? Sabe que es totalmente cierto. Y cercanía, lo diría, porque yo no sé cómo lo hace, sinceramente, pero de alguna forma Fernando consigue hablar y comportarse siempre con rigor, con profesionalidad, con respeto, pero sin perder la empatía, sin perder la cercanía, haciendo sentir al que le escucha que le está tendiendo una mano y que le está ofreciendo ayuda. Es un misterio. No sabemos cómo lo hace, pero lo hace. Y precisamente esto es lo que aporta Fernando en este libro, Duelo, autolesión y suicidio, desafíos en la era digital. Una visión global, pero a la vez profesional y realista de lo que son las conductas autolesivas y suicidas. De estos temas tan ocultos y tan difícil, nos da unas pautas y nos aporta una visión global y una visión en conjunto, pero siempre sin olvidar y teniendo presente que estamos hablando de personas, y no solamente de personas, sino de personas que están sufriendo y a las que hay que acercarse siempre con el mayor de los cariños, el mayor de los cuidados
y sobre todo el mayor de los respetos. Este libro, desde mi punto de vista, también es una introducción o una toma de contacto con estos temas que son tan importantes. Pero es una toma de contacto novedosa, es una toma de contacto actual, porque está teniendo en cuenta la influencia de las tecnologías digitales, que al final es la realidad en la que vivimos. Y espero y deseo que este sea el primero de otros muchos libros que vengan y que nos ayuden a ahondar y a profundizar mucho más en este tipo de conductas. Y bueno, yo creo que ya debe haber también algún otro proyectillo por ahí que está en el horno, ¿no? Y que esperemos que salga pronto. No sé, ¿no? Por si acaso, ahí lo dejo solamente. Y bueno, ya no me voy a enrollar más, porque como sé que a quien queréis oír es a él y no a mí, pues os dejo, porque si no me enrollo y no paro, y además, que se me va a notar mucho que le tengo cariño. Así que muchas gracias, Fer. Muchas gracias, Eva, por tus palabras sobre el suicidio y sobre todo por tus palabras hacia él y dejarnos conocerle un poquito mejor, ¿no? Porque se nota que eres amiga, no porque hables solamente bien, sino por la cercanía y lo que conoces de él, que eso también es importante. Creo que te toca, pero antes voy a decir una cosa que es que antes no le he dicho, que en tus agradecimientos había dos personas importantes, Almudena, que está aquí, pero hay otra persona que no está, pero que lo estará escuchando por la plataforma, que es tu madre, ¿vale? Porque son tu apoyo y son tu luz en las sombras, ¿vale? Adelante. Gracias, Nuria. Gracias, Eva. Gracias, José Antonio. Efectivamente, son la luz en las sombras, en toda sombra que todo terapeuta pues tiene y también sostiene, ¿no? En su práctica diaria y con las propias heridas que todo terapeuta tiene y sostiene en su práctica diaria y también en sus propios peajes emocionales, ¿no? Que tiene que traspasar y que tiene que sostener. Nuria, Eva, José Antonio, gracias por vuestras palabras, gracias por tanto. Gracias por tanto y sobre todo gracias por nutrir constantemente y diariamente el corazón de tantas personas, entre las que humildemente pues me considero muy afortunado de estar con vosotros hoy aquí y compartiendo espacios no solamente profesionales sino también personales. Y sobre todo gracias a todas vosotras, a todos vosotros, a todas las personas que están en streaming, precisamente desde la era digital, desde el otro lado de la pantalla, pues escuchando y acompañándome en este momento tan especial en mi vida. Así que muchas gracias a todas, muchas gracias a todos y muchas gracias a vosotros de modo especial por ser un alimento tan nutritivo, ¿no? Para mi corazón diario. Gracias. Y sobre todo gracias a tantos y tantos profesionales que nos vienen acompañando durante todos estos días, verdaderos expertos en sus diferentes campos de trabajo, que sin duda van a enriquecer un espacio de debate que vamos a establecer durante todas las jornadas de Hablemos de Suicidio y que nos van a permitir pues tener una mirada amplia, una mirada integral, enriquecida de las diferentes variables que median en un fenómeno tan complejo como es la conducta suicida, como son los comportamientos autodestructivos, como son las autolesiones, como es la propia percepción e ideación de destrucción de la propia vida. Tantos profesionales y con tanta experiencia, con décadas de experiencia clínica, con décadas de experiencia en el tratamiento de pacientes, de los que solo nos queda el seguir aprendiendo de su experiencia, de su humanidad y sobre todo de las buenas prácticas éticas y deontológicas que realizan diariamente con todos sus pacientes. Y un gran reconocimiento a nuestro sistema nacional de salud pública, a todos nuestros profesionales que están en primera línea pues luchando de modo permanente desde hace mucho tiempo, no solamente con la COVID-19, con la pandemia de la COVID-19, que ha puesto de relieve la importancia precisamente de la salud mental y la importancia de poder trabajar y acompañar a las personas quizás en los momentos más oscuros y más frágiles de su vida, y que la pandemia nos ha puesto finalmente de relieve. Fijaos que a lo largo de estos años pues he tenido la suerte, yo diría que he tenido el privilegio de poder trabajar no únicamente como docente, sino también como psicoterapeuta de adultos y de adolescentes en torno al duelo,
en torno a comportamientos autodestructivos, como son las autolesiones, como es la prevención también del suicidio, lo que creo que me ha aportado pues una mirada amplia, yo creo que enriquecida, ¿no?, de las diferentes variables que median en problemas de salud tan importantes como son precisamente los comportamientos autodestructivos, y con una mirada muy especial y muy enfocada a un espacio poco atendido, a una realidad poco investigada, quizás poco tenida en cuenta en la necesaria evaluación de las personas que presentan este tipo de comportamientos, como son la influencia que las redes sociales e Internet mantienen en este tipo de comportamientos autodestructivos. Y estos espacios dentro de la era digital pues son precisamente los que nos atraviesan, no únicamente a nuestros niños, a nuestras niñas, a los adolescentes, sino que nos atraviesan a todos. Y estos espacios son las redes sociales, son Internet, que nos modifican, nos transforman y de algún modo ha modificado la forma que tenemos de comunicarnos también, de entender el mundo, de entendernos, de encontrar un lugar dentro de esos espacios digitales donde construimos nuestros sueños, nuestras esperanzas, nuestras ilusiones, y donde también encontramos espacios oscuros, en sombras, que también nos condicionan, que también provocan dolor, y donde el sufrimiento se exacerba, quizás con unas malas prácticas enfocadas con personas con intereses espurios y sobre todo con intenciones malévolas, si me permitís la expresión, también dentro de las redes sociales, que hacen de la enfermedad mental, que hacen del dolor y del sufrimiento un espacio donde encontrar un placer insano, patológico, para problemas que también se daban en la presencialidad, pero que eran de más difícil calado y que las redes sociales han puesto finalmente de relieve. Fijaos que, como todos intuís, y seguro que bueno, todos los que os dedicáis al mundo de la salud y podéis intuir, ¿no?, de simple vista, en vuestro trabajo diario, pues el suicidio, la autolesión son, como ya os digo, ¿no?, es un fenómeno complejo, amplio, y cuya presencia pues no escapan, ¿no?, las tecnologías de información y de comunicación, no escapan a las que llamamos como las TIC. Fijaos que Internet ha cambiado el mundo y, como os digo, ha cambiado las formas que tenemos de comunicarnos, ha modificado, ha ampliado al aspecto digital nuestras formas de relacionarnos, nuestras formas de apego, nuestras formas de vincularnos con las personas, con el mundo y también con nosotros mismos, la forma de presentarnos al mundo también a través de las redes sociales. Y fijaos que en un mundo 2.0, como Eva y José Antonio sabe que me gusta denominar a esta nueva realidad, la prevención en torno a la conducta suicida va a requerir de una atención esencial, imprescindible, a un entorno que es eminentemente digital y que desgraciadamente no estamos atendiendo dentro de las personas que sufren y que vierten su dolor y su desesperanza a través de las redes, a través de un código binario que escapa a tiempos, lugares y geografías. Pues estamos en lo que a mí me gusta denominar, y seguro que las personas que bien me conocen me han escuchado muchas veces denominar, lo que se llama la frontera del contacto. Y esa frontera del contacto pues quizás es esa fina línea de separación entre lo que es real y lo que hacemos real en lo digital, que es algo muy diferente, lo que es real y lo que hacemos real en lo digital. Y he deseado poder escribir a través de Duelo, Autolesión y Conducta Suicida, Desafíos en la Era Digital, he deseado escribir, reflexionar, quizás sobre los nuevos desafíos que enfrentamos pues precisamente al acompañar a personas que necesitan de un acompañamiento, que necesitan de un apoyo, en la mayoría de ocasiones, ¿no?, y de una forma muy importante también un acompañamiento no únicamente familiar y social, sino también de un acompañamiento profesional desde un entorno virtual que, como os digo, donde despliegan su dolor, donde despliegan su desesperanza y donde vierten también sus miedos, sus angustias, sus anhelos, su ansiedad, también los momentos más oscuros, los momentos en más sombras de su vida. Este libro, pues Duelo, Autolesión y Conducta Suicida, pues es un libro en el que he deseado hablar de la muerte, del silencio que la envuelve, sobre todo para poder hablarnos de la vida, hablar de la muerte para hablarnos de la vida. Y es un libro que trata precisamente al ser humano desde lo que pues ya profundamente es, desde su humanidad, desafiada quizás por los entresijos de una era digital que lo matiza, que lo atraviesa y que a veces no entiende. En un mundo digital que se adentra en las mentes también y en el alma, sobre todo de quienes navegan por la red de redes, de quienes navegan por las redes sociales y por Internet. En definitiva, pues es un texto que habla del dolor, que habla del miedo, de la angustia asistencial ante el duelo, el suicidio y la autolesión, pero quizás con un matiz, si me permitís la expresión, con un matiz de esperanza,
con un matiz donde se rescate el valor, sobre todo, del apoyo social, la importancia del apoyo y el acompañamiento de la sociedad civil y también profesional, ¿no? En ese acompañamiento presencial y, sobre todo, en las barreras digitales que debemos, como sociedad civil, como sociedad profesional, debemos derribar para hacer precisamente de las redes sociales y de Internet un campo fértil y un campo profundamente humano. De algún modo he intentado pues, reflejar, ¿no?, el mundo digital en cómo se experimenta, en cómo se vive, a través de los procesos de duelo, a través de los procesos de los comportamientos autodestructivos, suicidas, quizás desde una mirada, si me permitís, integral, ¿no?, asumiendo que a veces las identidades reales y las identidades virtuales en lo digital se fusionan, sobre todo en una población infanto-juvenil que forma sus apegos, que está formando sus identidades, no únicamente como personas y como ciudadanos, sino diferentes tipos de identidades, diferentes formas de relacionarse, diferentes formas de apego, quizá llegando en ocasiones a los mismos límites de la cordura y en ocasiones mirando a través de las redes sociales y sobre todo siendo vistos a través de Internet por un abismo lleno de desesperanza del que ya nos hablaba y que seguro que conocéis todos, de ese aforismo de Nietzsche, que nos decía que cuando mirábamos mucho tiempo al abismo, el abismo finalmente también miraba dentro de nosotros. Y es una de estas frases que recorre quizás los 18 capítulos de este libro y que de algún modo pues más impacto y más verdad rodea, si me permitís, mis días profesionales y sobre todo el de aquellos de diferentes disciplinas, de diferentes profesiones, no únicamente del mundo de la salud, sino también desde el mundo educativo, desde el mundo de lo social, desde el mundo forense, desde las diferentes profesiones que acompañan y que tienen que ver con el acompañamiento a las personas, que tienen que ver con la convivencia, con la relación con las personas. Y precisamente lo que nos dedicamos a acompañar a otros, sobre todo en sus modos de ver y entender la vida, a aquellos que sienten en sus días más oscuros y sienten vivir en sus días más oscuros, es aquella que quizás es una frase que me recuerda y que de algún modo representa la primera página de este libro. Y es el que el suicida, no desea morir. Lo que anhela en lo más profundo de su ser es vivir. Y como apuntillaba muy acertadamente Nuria, desea vivir, pero desea vivir sin sufrimiento, desea vivir pero sin dolor, pero no desea morir. Lo que anhela en lo más profundo de su ser es vivir, pero sin dolor. Y esta es una verdad que atraviesa el techo de duelo, de autolesión y de conducta suicida, quizás intentando llegar a un lugar de comprensión, de investigación, de ciencia, de un profundo humanismo rescatado a través de las redes sociales, a través de Internet, la intención de volver y la necesidad imprescindible de humanizar las pantallas, de poder humanizar el contenido digital, de dotar de un gran espectro de humanismo dentro de las redes sociales, tan denotada, ¿no?, de ese cariño, de ese apego, de esa vinculación con lo que profundamente somos, que somos humanos y nos relacionamos y crecemos y nos apoyamos en grupo. Las redes sociales han mostrado un nuevo desafío en otro entorno, en un desafío que ya es muy viejo, que es antiguo, como es el de prevenir la conducta suicida. Pero las redes sociales se han incluido quizás, posiblemente, como un nuevo factor de riesgo que debemos de estudiar, debemos de investigar para la prevención de la conducta suicida. Pero los que me conocéis, que soy profundamente optimista, porque creo que las redes sociales, Internet, también es un lugar especial, es un lugar con una riqueza y unas oportunidades inimaginables para poder utilizarlas también como aliadas del crecimiento humano, como aliadas con el apoyo y la necesidad de poder usarlas como aliadas de la salud, como aliadas de la vida, como materia psicoeducativa, como una fuente de información inmediata, globalizada, atemporal y gratuita, pero no estamos utilizándolas. No usamos nuestras redes sociales para utilizarlas como aliadas en problemas tan complejos como es la prevención del suicidio. Y hoy por hoy, la realidad es que es un factor de riesgo para la prevención de la conducta suicida, es un factor de riesgo también para las autolesiones. Hay pocos espacios desde lo digital donde las nuevas tecnologías, donde las tecnologías de información y comunicación sean un factor de protección que podamos usar para prevenir la conducta suicida y la muerte autoinfligida. Fijaos que en este libro he intentado mostrar quizás y descifrar en claves digitales reflexiones, ejemplos y herramientas de prevención precisamente para poder sanar aquello que enfermó en la persona y en la sociedad.
rescatando, pues, como digo, ese humanismo, ¿no?, perdido en las relaciones presenciales y de un modo muy intenso también dentro de las relaciones virtuales, y que de algún modo se intenta recuperar a través de las conversaciones, a veces vacías de contenido, en esos silencios, ¿no?, llenos de palabras, de emoticonos, llenos de posts, que están vacíos, están huecos. Es un silencio atronador que grita a voces la compañía, el entendimiento, el acompañamiento desde lo digital, en un vacío, en un silencio que no encuentran desde lo presencial. Por eso es tan importante poder humanizar y acompañar y aprender a acompañar desde las pantallas. Volviendo, como digo, la importancia, porque esto es importante, a humanizar las pantallas para poder humanizar nuevamente las relaciones desde lo virtual y permitirnos dejarnos sentir, pensar, dejarnos hacer para poder sanar en grupo lo que precisamente sanó, lo que precisamente enfermó en la sociedad. Lo que enferma a la sociedad se debe sanar también en la sociedad para poder darle un sentido global, societario, comunitario, que es lo que nos permite elaborar nuestros duelos, nuestras sombras, nuestro dolor y sanarlo donde se creó, que es en el grupo, que es en la sociedad. Por ello es tan importante dotar de humanismo a la sociedad, dotar de herramientas y permitir a la sociedad civil hacer partícipes de todas las estrategias y políticas que se desarrollen para mejorar la vida y la salud de las personas, para mejorar su bienestar y su calidad de vida. Pues es un libro, en definitiva, que para mí como un camino de aprendizaje durante todos estos años de acompañamiento terapéutico a personas, pues en definitiva nos habla de la esperanza. Es un compendio de pensamientos, de experiencias adquiridas, legadas, si me permitís la expresión, ¿no?, para mí regaladas, prechadas, ¿no?, de ese acompañamiento como terapeuta y como investigador de estos fenómenos que diariamente trabaja con ellos. En esta experiencia, si algo he podido tener presente y que me gustaría compartir con todas vosotras, con todos vosotros, es sobre todo mi temor y mi respeto, como decía Eva y José Antonio, ¿no?, sobre todo a la muerte, al sufrimiento y a la desesperanza y al dolor que a veces nos envuelve, a las sombras que a veces nos circunscriben. Y esa es la sombra, como he empezado y como he querido iniciar esta breve exposición, esta breve presentación de mi libro, es la sombra que los profesionales debemos de transitar en nuestra labor de acompañamiento. Ese es el estigma de nuestra existencia como profesionales y también como personas. Y esa es la dualidad a la que nos enfrentamos en esta ocasión. El de hablar, hoy en Hablemos de Suicidio, hoy aquí con todos vosotros, el hablarnos de la muerte para poder hablarnos de la vida, de cómo aprender a vivir en el dolor, en el sufrimiento y las sombras que en todo persona y lugar nos atraviesa y también nos ocupa. Y en esta dualidad pues existe una segunda, que es la de la realidad y la virtualidad, donde precisamente la muerte, donde el dolor también reside, construyendo y sanando, aunque también, como he comentado, destruyendo y también enfermando. En estas páginas pues encontraréis, ¿no?, mi experiencia cosechada pues a través de la mirada de mis pacientes y las conversaciones con profesionales con una verdadera experticia en una realidad que sin duda pues han influido y que también han motivado mi trabajo, no solamente como profesional, sino que también me han nutrido y me han hecho crecer como persona, no únicamente como profesional, sino también como persona. Mi más profundo agradecimiento no solamente a vosotros que me acompañáis en este evento, porque sin lugar a duda, ¿no?, para que es con vosotros, es con mis pacientes, con lo que cada día aprendo y reaprendo constantemente, ¿no?, a volver a vivir, en la sombra también de mis pensamientos, en la sombra de mis momentos más oscuros, en mis propias heridas, y donde aprendo también a vivir y a convivir con la sombra de la muerte que nos circunscribe a todos. Su anonimato, el de mis pacientes, pues como entendéis, debe de permanecer siempre en nuestras confidencias, ¿no?, en nuestros silencios compartidos, en compañía, en profundo respeto dentro de la consulta, al tiempo que precisamente seguimos aprendiendo pues precisamente el arte de vivir, el arte de reaprender a vivir en nuestro dolor y en nuestro sufrimiento, en nuestras sombras, atravesando sobre todo y mirando abismos y sombras desde lo presencial y aprender e investigar y saber cómo utilizarlas también y cómo reaprender a vivir también desde el mundo digital, aportando finalmente y tendiendo puentes para aportar luz y esperanza, amor y, como decía Nuria, mi querida Nuria, también al buen recuerdo, el amor al buen recuerdo, que una vez en algún momento todos nos hemos negado. Gracias por estar aquí hoy conmigo, por sentirme
tan acogido, por sentirme tan acompañado, ¿no?, con vosotros aquí desde la presencialidad, ¿no?, desde este contacto más íntimo, más caluroso, y también a todos vosotros que precisamente en este desafío de la era digital pues nos permite el poder estar al otro lado también de la pantalla, sintiendo desde este lugar, desde este espacio, que las nuevas tecnologías pues también humanizan el contacto, también nos humanizan, también nos hacen crecer, como ese factor de protección que tanto aludimos, y que también enriquecen, ¿no?, este contacto cuando sabemos y podemos utilizarlas como aliadas para el crecimiento, para el trabajo, para la esperanza y sobre todo para el camino de aprendizaje que toda persona debe de establecer en compañía, en grupo, en comunidad, para poder sanar esas partes sanas de la persona que finalmente comparten grupo y comparten sociedad. Su dolor es mirado, es reconocido para poder devolverlo a la persona que sufre de un nuevo modo, de una nueva forma, que sea capaz de sostener, que pueda aceptarlo, que pueda integrarlo y que pueda continuar con un bienestar y una calidad de vida que quizás en sus sombras, en su temor a la muerte, en su desesperanza, un día se negó. Así que muchas gracias a todas, a todos por estar aquí hoy conmigo, y si me permitís voy a compartir un vídeo de un minutito que va a intentar poner un poco más de luz a estas sombras que tantas personas, sobre todo tú, Almudena, mi madre, que imagino que estará al otro lado de la pantalla, pues estará viendo, y gracias por aportar luz también a mis momentos de sombra, que como toda persona y profesional tiene y también sostiene, y a personas la importancia del apoyo que también lo sostiene. Así que gracias. Después de oírle a él, cualquiera habla, ¿eh? Yo no me atrevo. Hay preguntas desde que han hecho de la plataforma, y voy a preguntar al público que está aquí a ver si quería preguntar algo. Pero antes, mis últimas palabras hacia ti. El libro tiene que ver con el duelo, y yo tengo una reflexión o de un paciente y un familiar que quiere decirte algo. Trabajar desde el duelo es volver a aprender a amar. Eso lo dices tú. Y eso yo sé que lo estás haciendo con algunos de tus pacientes. Entonces, las gracias desde aquí de su parte. ¿Alguien del público quiere preguntar? ¿Alguna pregunta? Sin palabras, ¿verdad? Cualquiera habla después de él. Almudena, ¿nos quieres decir algo? ¿Le quieres preguntar algo? No puedes, ¿verdad? Bueno, pues aquí hay una pregunta. Marta Oliver Santolaya. Como sobreviviente, me gustaría preguntar a José Antonio en particular y al colegio en general qué esfuerzos están haciendo para que los sobrevivientes tengamos algún tipo de ayuda o apoyo público al que tengan acceso todas las personas. Pues es una buena pregunta y que forma parte de nuestra especial preocupación.
Buena prueba de que para nosotros son importantes, es importante su experiencia, su dolor y su sufrimiento, es que queremos darles también espacio en este proyecto para que puedan hablar, para que puedan expresarse, para que puedan comentar y para que puedan colaborar con nosotros a partir de ahora en las diferentes iniciativas que vamos a poner en marcha en este sentido. Pero este proyecto del que hemos estado hablando y del que esta mesa forma parte sería un proyecto, yo diría, endeble, encogido, disminuido si no escuchase también a los sobrevivientes. No recuerdo exactamente, es la semana que viene, me parece, cuando tenemos una mesa, 22, efectivamente, el día 22, pero con el compromiso nuestro de ponernos a su disposición, a los grupos, a las asociaciones, a personas comprometidas con este dolor, con este sufrimiento, para seguir estando ahí, acompañándoles y darles eco, porque darles eco a ellos representa visibilizar especialmente el problema, porque son los sobrevivientes de procesos que han llevado a la muerte por la conducta suicida a aquellas personas que ellos querían. Por lo tanto, son para nosotros las personas más importantes. Y el compromiso aquí es que estaremos a su disposición para cuantas iniciativas se pongan encima de la mesa y en las que podamos colaborar. Muchas gracias, Antonio. Preguntas no hay más de momento, pero sí que hay un agradecimiento que acaba de llegar de Miguel Guerrero Díaz. Rogaría a la administradora del CHAP que haga pública mi enhorabuena y felicitación desde la unidad Cicerón del Hospital Costa del Sol de Málaga a Luis Fernando López, un referente nacional y una persona ejemplo para toda la profesión. Gracias. Esto no estaba preparado, ¿eh? Nos ha llegado. Miguel, Nuria, si me permites, Miguel Guerrero quizás sea el psicólogo especialista en psicología clínica. Bueno, con una preparación exquisita, con una preparación, y además hemos tenido la suerte y el privilegio de poder contar con él el día 15, que viene aquí a hablarnos de un proyecto muy novedoso, muy pionero, precisamente en la costa andaluza, que habla precisamente de la necesidad de volver a humanizar el contacto de las personas, ¿no?, desde los sistemas públicos, de la necesidad de aprender a escuchar para entender cuáles son las necesidades en un espacio cálido, desde un lugar público de tan difícil acceso y tan difícilmente dotado de herramientas y de personal necesario para poder atender la demanda y el fenómeno tan complejo que tenemos que prevenir. Y Miguel es un ejemplo que reúne, sin lugar a dudas, como otros muchos profesionales, ¿no?, que vamos a encontrar, muchos psicólogos especialistas en psicología clínica dentro del Sistema Nacional Público de Salud, y muchos profesionales que desde el ámbito privado realmente son expertos, y la experticia para el tratamiento de las personas, hemos tenido la suerte de contar aquí con ellos. Pero quizás lo que reúne y hace realmente importante y grandes a estas personas no es el conocimiento que tienen sobre la materia, que es extenso, que es rico y con décadas de experiencia clínica, sino sobre todo la humanidad que despiertan, que deschilan en su tratamiento, en su acompañamiento a las personas que sufren. Eso es lo que realmente les hace especial, y Miguel es un buen ejemplo, ¿no?, de ello. Así que no le conozco todavía en persona, hemos hablado mucho por teléfono, desde lo virtual, ¿no?, hemos estado mucho en contacto, y de verdad que tengo muchas ganas, ¿no?, de virtualizar precisamente el contacto y poder verlo. Así que mi enhorabuena a él y a todos los profesionales que valientemente, de un modo respetuoso, ético, deontológico, humano, pues acompañan a todas las personas que hacen de su sufrimiento, que tienen de su sufrimiento diario un pensamiento de finalidad. Vale, pues muchísimas gracias por la ponencia, por la presentación del libro, y mi pregunta era para ti, Luis Fernando. Como va de redes sociales, ¿no?, y has hablado de adolescentes, tiktokeando, en Instagram, muchas veces aparecen llamadas de auxilio por parte de los chavales que a lo mejor pues se graban diciendo que están pasándolo mal, o incluso alguien graba un mensaje en TikTok y los demás chavales que van comentando algo, las personas que van comentando algo, empatizan con él, se sienten exactamente igual, y entonces se recrea una situación de
apoyo mutuo y en ocasiones también pues de una cierta tendencia a o animar por una parte o a desanimar por otra, ¿no? Dependiendo de lo que te encuentres. A mí a veces me abruma, ¿no? Cuando veo todo eso me pasaría toda la noche intentando mandar mensajes. De hecho, alguna vez lo he hecho. Y alguna vez lo he hecho y no han contestado, ¿no? O sea, es una forma un poco compleja a lo mejor de comunicarme. Entonces, ¿qué recomiendas para poder hacer una situación así? ¿O cómo se puede abordar una situación de estas características donde la red social pone la evidencia, te pone delante de la cara a alguien que está sufriendo estas características, hace un llamamiento y que puedes tenderle una mano, pero a lo mejor no tienes el recurso para poder hacerlo? No sé. Podría ser un proyecto precioso para trabajar también. Gracias por tu pregunta, y además me parece una pregunta muy oportuna porque es una realidad que se observa diariamente, no únicamente en consulta, ¿no?, sino que todas las familias y la mayoría de padres y madres observan en sus hijos, en sus hijas. A ver si soy capaz de enlazar esta idea. Los adolescentes hacen del silencio, desde la presencialidad, su seña de identidad. No son capaces de hablar de sus emociones, no hablan de cómo se sienten, no hablan de qué les ocupa, qué es lo que les duele, pero desde la presencialidad. No únicamente con las familias, tampoco en la mayoría de ocasiones ocurre con sus grupos de iguales. Y ocurre porque hay un fenómeno que está ocurriendo, motivado precisamente por las redes sociales, por el mundo simbólico de las redes sociales, a través de los emoticonos, los posts, determinados juegos, donde encontramos un analfabetismo emocional en nuestros adolescentes, donde no son capaces de reconocer estados emocionales, no son capaces de abrir esos estados emocionales para una conversación rica en lenguaje, narrativa, donde expresen su dolor y darle una cabida, darle un entendimiento a este sufrimiento. Para ellos es mucho más fácil, en esa identidad virtual que han creado, expresar ese dolor a través de la red social, a través de TikTok, los TikTokers, a través de Instagram, a través de mensajería de WhatsApp, a través de mensajerías en grupos privados, expresar su dolor a través del lenguaje simbólico, a través de un vídeo, a través de una canción, a través de un mundo donde ellos se sienten cómodos, se ven representados, pero que tristemente enriquece su capacidad y sus herramientas emocionales para solventar esta dificultad. Y piden un apoyo, es un grito de ayuda virtual que encuentra pues precisamente esas dos vertientes. Un grupo de personas que le puede ayudar y que le puede sostener dentro de los seguidores o dentro del grupo o el lugar donde haya expresado este dolor. O por el contrario, que es lo que más tristemente ocurre, encontramos un espacio donde precisamente hay grupos que hacen de la enfermedad mental, que hacen del sufrimiento y del dolor su seña de identidad. Y validan, reconocen el dolor, proporcionan medios, recursos, apoyos, pero no desde un punto de vista de prevención ni saludable, sino alentándoles finalmente o a autolesionarse como mecanismo de regulación emocional, en el mejor de los casos, ahí sí se produce un efecto copia, o bien les incentivan, les incitan a cometer suicidio para poner fin a sus sufrimientos. Y encontramos una seria dificultad porque hay pues un vacío legal de protección, ¿no?, dentro de estas dinámicas que se establecen dentro de las redes sociales, y necesitamos realmente una legislación específica dentro de las redes sociales e Internet, que igual que se hizo con el grooming, con el sexting, con determinados delitos que se producen en la red social, en Internet, con la reforma, si no me equivoco, la Ley Orgánica 5 del 2000, que protegía estas figuras en los menores, pues necesitamos un apartado específico para proteger, ¿no?, de conductas autodestructivas, suicidas, para proteger estas dinámicas de comunicación donde precisamente se aliente, ¿no?, a personas que vuelcan su dolor y su desesperanza en la red social, protegerlas de que estas dinámicas de comunicación disfuncional se den dentro de la red social. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer como sociedad civil, como profesionales, como educadores, como familia? Es favorecer espacios, realizar una buena labor de educación y de formación en mayúsculas para las familias, para los profesores, para los propios alumnos, para los propios adolescentes, en un medio de comunicación, en un medio de aprendizaje, de gestión y de recursos emocionales, aprender a hablar de las emociones. Estamos hablando de educación emocional, pero hablamos de educación emocional y parece que hablamos únicamente de nuestras niñas y de nuestros niños. No. Tenemos que educarnos todos, tenemos que aprender a reeducarnos en educación emocional y usar los medios que los adolescentes usan
para verter sus emociones, que son las redes sociales. No podemos llegar a los adolescentes, no podemos llegar a la población infanto-juvenil si no usamos el mismo canal de comunicación que ellos utilizan para expresar su dolor y su sufrimiento, y esas son las redes sociales. Por eso es tan importante utilizar e investigar cómo podemos usar Internet, las nuevas tecnologías, para poder llegar a una población que usa las redes sociales como si fuese su propio ADN social, su propio ADN comunicativo. Muchísimas gracias. Sí, quería lanzar un complemento breve a las observaciones muy acertadas que ha hecho Luis Fernando. El reto de educar en los centros educativos en materia de prevención y detección de los desajustes emocionales y psicológicos es absolutamente inaplazable. Algunos estamos trabajando en esa línea, elaborando líneas de trabajo y es un compromiso absolutamente imprescindible. No tanto que también, porque el profesorado debe ser mucho más sensible a cuáles son las formas de comunicación, los formatos, los itinerarios de comunicación que tienen los chicos y las chicas, sino fundamentalmente también porque tenemos que aprender a mirarles de otra manera. En los centros educativos ha primado siempre la mirada asentada en el criterio académico, el criterio de resultados, muy resultadista. Cambiar esto es difícil, pero es imprescindible. Una de las cosas que nosotros hemos visto, termino, es que afortunadamente en esos grupos de TikTok o de IG, de Instagram, casi siempre hay alguien cabal, sobre todo en estos espacios donde lo que se hace es alimentar una cierta tendencia oscura, negra, ¿no? Ominosa, que pone en conocimiento de algún progenitor, padre o madre, lo que está pasando, y a partir de ahí se disparan una serie de intervenciones que tenemos que tener en cuenta que deben ser muy cuidadosas, porque no podemos entrar como elefante en cacharrería en esos procesos, pero que nos permiten alertar, nos permiten conocer, nos permiten identificar y a partir de ahí, a través de la acción tutorial, de la colaboración con la familia, intentar aproximar a esa persona que sufre y que ha hecho esas manifestaciones a un espacio de acompañamiento y, por lo tanto, de búsqueda de soluciones. Pero vamos, tu observación, tu pregunta es uno de los puntos nucleares ahora mismo en lo que afecta a la vida de nuestros adolescentes y a cómo conciben la muerte y cómo conciben la resolución de sus desajustes emocionales, ¿no? Y ahí tenemos que estar, sin duda. Me gustaría hacer una aportación también. Él ha hablado de analfabetos emocionales, de los adolescentes, que lo habla en su libro, pero también ha hablado de los adultos. Yo los adultos no digo que no somos analfabetos emocionales, muchas veces somos torpes emocionales, ¿no? Que es distinto. Si como madre o como profesora, si yo quiero llegar a ese adolescente, que él me va a llegar por esas vías, por esos mensajes que va a mandar en las redes, es su forma de comunicar. Si yo quiero comunicar con ese adolescente, no puedo utilizar mi forma. Soy una torpe emocional. ¿Qué tengo que hacer? Utilizar las redes, que es lo que ha dicho él. Si yo me quiero comunicar con mi hijo y no puedo, ¿vale? Del tú a tú, voy a dejar de ser torpe. Me voy a comunicar como tú, con una historia, por el WhatsApp, porque me vas a leer y te va a llegar. Eso son las herramientas que él da en su libro. Buenas tardes, José Pérez. Me reitero en la enhorabuena y en las gracias por ese buen trabajo y esta presentación. Quería hacer una pregunta. Me has hablado de que es un fenómeno muy complejo y que hay unas 3.400 víctimas anuales, supongo que en España. Yo quería preguntar si existen datos disponibles para analizar esas 3.400 víctimas por rango de edad, por geografía, por nivel cultural, no sé, todas las variables que se nos puedan ocurrir con objeto de incrementar el conocimiento sobre este problema complejo. Muchas gracias.
Bueno, en el Instituto Nacional de Estadística están todos estos números desglosados por un montón de variables. Se pueden encontrar el número de muertes por rango de edad, el número de muertes por zona geográfica, por comunidades. Hay muchísima información. Es un poco difícil y un poco cansada de ver, pero es muy buena. También está el Observatorio Nacional del Suicidio, que lo podéis consultar en Internet, que te hace todos los años como una especie, un breve resumen de los datos más importantes, con gráficos y demás, y que eso sí que es muy visual y muy fácil y muy interesante, por si os puede servir de ayuda. Como complemento a lo que comenta mi compañera Eva, bueno, ha dicho el observatorio, ¿no? Desde el observatorio de Andoni Ensean, que imagino que todos conocéis, ¿no? Andoni Ensean es el mayor experto que hay a nivel nacional sobre datos epidemiológicos. Y él muy acertadamente, y compartimos, yo creo que todos compartimos su visión sobre el asunto, lo importante es no únicamente los datos que tenemos desglosado, que sabemos, como bien dice mi compañera Eva, tenemos desglosado por muchísimas variables, pero que realmente lo que da información precisa sobre qué ha ocurrido o por qué se ha podido producir una muerte por suicidio es la necesidad de una autopsia psicológica, saber qué ha ocurrido realmente en esa persona, porque no hay suicidas, hay personas que se suicidan. Y detrás de la conducta suicida hay una persona que le han ocurrido determinados eventos vitales, posiblemente también presentes determinados problemas de salud mental, y esto hay que tener muchísima precaución y muchísimo rigor para poder decir que el suicidio no es una enfermedad mental, y las autopsias psicológicas nos pueden dar mucha información de qué le ha ocurrido a esa persona que se ha suicidado, no a un suicida, sino a una persona que finalmente se ha suicidado. Porque esto pone de relieve dos cuestiones. Una, la humanización de una persona que finalmente decide acabar con su vida, tristemente decide acabar con su vida porque no ha encontrado otro medio para resolver sus problemas. Y la segunda y más importante es dotar de un buen conocimiento científico para poder ver cuáles son las variables que median por rangos de edades, por grupos de edades, por comunidades, por situaciones socioeconómicas, por múltiples variables que pueden influir en que una persona finalmente decida y opte por el suicidio. Tristemente, y precisamente ayer se habló de esta cuestión en otro ciclo de conferencias. Andoni hablaba sobre la necesidad de hacer especialmente autopsias psicológicas en población infantojuvenil. Porque ¿qué está ocurriendo para que un niño de 13, 14, de 15, 16 años se suicide? ¿Qué ha ocurrido en este rango de edad? ¿Qué ha podido ocurrir para que nuestros niños se suiciden? ¿Qué ha tenido que pasar? ¿Qué ha ocurrido? Y hace falta investigar, y para eso hace falta autopsias psicológicas. No se han hecho autopsias psicológicas en cada uno de estos fallecimientos. Por eso es tan importante la labor de investigación y de dotar de medios humanos, técnicos, de recursos materiales, y no vamos a equivocar, y de medios económicos para poder documentar y poder tener el suficiente material y el suficiente complemento de recursos humanos, técnicos, materiales y económicos, y sobre todo personales, para poder investigar qué está ocurriendo. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias por todas las aportaciones. La verdad es que yo he ido cambiando de pregunta. Primero tenía una y después estaba relacionada un poco con lo que decían atrás. Y después pienso que me interesa más quizás hacer algún otro comentario. Con lo que contáis, ¿no?, de los adolescentes, ¿no?, y de, dices, 13, 14 años, ¿no?, cómo puede tomar esa decisión y además llevarla a cabo, ¿no? Victoria del Barrio, que sabéis que es una especialista en depresión infantil, ella, ¿no?, lo que dice es que realmente cuando vamos a intentar identificar, ¿no?, qué cosas le pasan, ¿no?, a los niños o a los adolescentes, ella lo que dice es que cuando se nos pregunta a los padres somos muy poco sensibles a las emociones de los hijos, que realmente los padres lo que vemos es sean las notas que tienen, si el niño es obediente o no es obediente en casa y poco más, ¿no? Y si come o no come, ¿no? Principalmente los padres somos como muy ciegos, ¿no?, a ese tipo, le damos mucha importancia. Si nuestro hijo suspende, entonces le pasa algo. Si nuestro hijo no es obediente, también le pasa algo. Pero si esas 3 o 4 variables van bien, pues parece que los padres estamos como tranquilos porque parece que nuestro hijo está bien, ¿no? Sin embargo, es verdad que puede ser que efectivamente que esté deprimido o hasta que tenga intentos suicidas, ¿no?
Entonces, es por una aportación personal. El otro día hablaba con mi hija, que tiene 21 años, y bueno, había una situación de una chica que a lo mejor se había quedado embarazada siendo joven, y yo le decía que se lo diga a su madre, ¿no? Lo primero, a mí me parece, todavía no lo sabía, digo, pero que llame a su madre y que se lo diga. Y mi hija me dice, no, eso no lo va a hacer. Digo, ¿cómo que no lo va a hacer? No, mamá, eso no lo va a hacer, no se lo va a decir a su madre, hará lo que tenga que hacer sin hablar con su madre. Y me dejó muy sorprendida, le dije, pero no entiendo por qué. Y me dice, no, mamá, mis amigas, la mayoría de mis amigas, si estuvieran en esa situación, no se lo dirían a su madre. Se lo dirían a las amigas y harían lo que tuvieran que hacer, pero no se lo dirían a sus madres. Entonces, esto a mí me hace pensar que hay algo que no estamos haciendo bien. Es decir, los padres, yo creo que a veces estamos educando a nuestros hijos, quizás dándole mucha importancia a una jerarquía, le estamos dando mucha importancia a que nos hagan caso, pero no nos estamos dando cuenta de que esa jerarquía está haciendo que perdamos lo que es esencial, que es generar un vínculo de confianza. Entonces, nos quedamos contentos porque sean obedientes o porque estudien, pero sin embargo no estamos creando una alianza, ¿no? La alianza terapéutica que tenemos con nuestros pacientes, esa alianza que debería de ser esencial con nuestros hijos. Y a mí me sorprendió y dije, aquí está pasando algo, que las hijas en una situación tan extrema como pueda ser con 20 o 21 años, que se puedan estar embarazadas quizás y que no tiren de sus padres, me parece que aquí hay algo que estamos haciendo muy mal los padres. Y, pues si no dicen esto, pues ideas suicidas, por supuesto que tampoco lo van a contar, ¿no? ¿Qué opinas de esto? Pues mira, precisamente has dado quizás en el núcleo de la cuestión, ¿no? Que es qué estamos haciendo con nuestros apegos, qué estamos haciendo con nuestras relaciones. En consulta, cuando hablamos con muchas familias, con muchos padres, con muchas madres, la demanda terapéutica en los primeros momentos es mejorar lo que no hacen. Quizás mi preocupación inicial, o al menos mi inquietud, ¿no? O mi necesidad de poder saber, no es tanto lo que no hace, sino lo que sí quiere hacer. Y si lo está haciendo. Es decir, en definitiva, si realmente sus necesidades y sus deseos están satisfechos. Y muchas veces le pregunto a los padres y madres, digo, pero ¿vuestra hija, vuestro hijo es feliz? ¿Qué le hace feliz? Y encuentro serias dificultades para reconocer en los padres y en las madres qué es lo que le hace feliz a sus hijos. Porque ahí es donde podemos volver a conectarlos a la rueda de la vida. Poder conectarle de nuevo con sus necesidades, con sus deseos. Volver a fortalecer el apego familiar, la confianza familiar necesaria desde el bienestar, desde la calidad, desde la comprensión, desde la empatía, desde el acompañamiento cálido, desde el apoyo familiar tan necesario, tan olvidado, tan silenciado en las relaciones con nuestros pequeños. No me preocupa tanto si un pequeño, si un niño o una niña ha sacado malas calificaciones, que me preocupa, ¿eh? No significa que no me preocupe, ¿no? Porque pueden significar otras muchas cuestiones, ¿no? Pero me interesa si lo que le hace feliz está presente en su día. Porque si no está presente en su día aquello que le hace feliz, si desconoce que le hace feliz y su círculo más cercano tampoco lo conoce, nos encontramos con una dificultad, que es que la desesperanza está llamando a su puerta. Y ese es quizás el mayor peligro y quizás la mayor sombra que tratamos de evitar y tenemos que fortalecer para que desaparezca, es aportar esperanza. Y esperanza tenemos que saber cuáles son nuestras necesidades, nuestros deseos, nuestros apegos, qué es lo que nos gusta hacer. Si para nosotros como adultos a veces nos resulta difícil saber qué nos gusta, qué queremos en nuestra vida, imaginemos en una niña, en un niño de 14, de 13, de 12 años que está viendo cuál es el camino, cuáles son las formas, en quién confiar y en quién no. Por eso es tan importante, ¿no? Fortalecer los apegos familiares. Y para eso tenemos que entender y tenemos que conocer no lo que nuestros hijos, nuestras hijas no hacen, sino lo que profundamente desean y aman y quieren hacer. Voy a pasar a la última pregunta, ¿vale? Que nos quedamos sin tiempo. Fernando, ¿nos puedes comentar sobre las autolesiones sin intención suicida? Mira, esta parte... Bueno, esta es una pregunta que sería un seminario completo, ¿no? Pero las autolesiones, habría que diferenciar muy bien lo que es una autolesión con intencionalidad suicida y autolesión sin intencionalidad suicida. Y poder evaluar correctamente lo que es una autolesión con intención de muerte, con intención voluntaria de buscar la muerte, y una autolesión sin intencionalidad suicida, no se busca la muerte, se buscan otras circunstancias, es importante porque va a determinar
el tratamiento va a determinar cuál es el enfoque terapéutico o el enfoque de acompañamiento desde otros ámbitos, desde otros sectores, que tenemos que enarbolar para poder regular lo que hay debajo de toda esa conducta autolesiva, que es una disfuncionalidad emocional, una desregulación emocional. Muchos padres y muchas madres, cuando llegan a consulta con sus hijos que se autolesionan, parece que lo más urgente y más primordial es que se deje de lesionar, que se deje de hacer daño. Y tenemos que tener en cuenta que la autolesión es un síntoma conductual que implica otros muchos factores, pero que tiene su función. Y muchas veces la función, en la mayoría de ocasiones, con la mayoría de los alumnos, centenares de alumnos que hemos podido evaluar durante toda la Comunidad de Madrid en época prepandemia, mucha de la autolesión sin intencionalidad suicida, la función que tiene es un mecanismo de regulación emocional. Regulación emocional, es decir, disociar un dolor psíquico a través de un dolor físico, con el consecuente peligro de que ese dolor psíquico cada vez es más intenso porque no está atendido, no está trabajado y necesitamos de herramientas para canalizar y expresar ese dolor. Pero ese dolor, al ser tan intenso, cada vez el daño que se deben de hacer es más intenso. Y muchos de los suicidios que se pueden producir, que se pueden datar en población adolescente, no había una intencionalidad suicida detrás. Lo que ha habido es una autolesión tan grave que ha provocado su muerte. Por eso es tan importante no quitar la idea, ¿no?, de autolesionarse, no quitar la idea de suicidio, sino aplazar las decisiones de o hacerse daño o de suicidarse mientras evaluamos qué es lo que hay detrás de esa conducta, qué es lo que nos dice esa conducta. Porque una persona que tiene autolesiones con intencionalidad suicida, y fijaos que esto puede resultar paradójico, la autolesión en muchas ocasiones es un mecanismo antisuicidio, porque es lo que le regula sus emociones, es lo que le consigue salir de esa espiral de muerte en la que ha entrado. Y si quitamos de manera rápida, sin dotar de herramientas, esa conducta autolesiva, el único camino que le queda para regular sus emociones es el suicidio. Por lo tanto, es muy importante el poder evaluar a qué nos enfrentamos, cuál es la función de la autolesión, el para qué, si hay una intención volitiva de muerte, si no la hay, si es un mecanismo regulador, y que esta evaluación sea concienzuda, científica. Tenemos muchas herramientas de reconocida eficacia, fiabilidad para poder estudiar qué es lo que ocurre detrás y tomarnos la evaluación tan denostada en nuestro tiempo, de verdad, que parece que todo es acompañamiento, que todo es diálogo socrático. La evaluación es un punto científico muy importante que nos dice hacia dónde mirar, dónde poner el foco. Y es importante dotar, ¿no?, de ciencia y dotar sobre todo de mecanismos y herramientas eficaces en problemas tan complejos y tan serios como son las autolesiones. Muchas gracias. Bueno, tenemos que terminar. Se nos ha hecho corto, ¿verdad? Estaríamos hablando con Luis Fernando, con José Antonio y con Eva durante horas. Yo solamente quiero daros las gracias a los integrantes de la mesa. Gracias por tu libro, gracias por estar aquí, por vuestras palabras de los tres. Gracias a las personas que habéis venido de forma presencial. Y gracias a todos los compañeros y compañeras que están desde la plataforma escuchándonos. Os invito, después de finalizada esta cuarta actividad de nuestro proyecto Hablemos de Suicidio, os invito a la quinta actividad, que será mañana por la tarde, con la ponencia en marco de José Antonio Luengo. Muchas gracias.